Eh, Les cuento, bueno, en principio, mi nombre es Gustavo Kendelman, soy psicólogo, psicodramatista, junto con Pablo Ruoco, codirijo el Centro Nodos, que es un espacio donde trabajamos desde formación en psicodrama grupal, asistencia, y a la vez un espacio de investigación, todo relacionado al psicodrama y lo grupal, ¿sí? Así que bueno, el espacio de hoy es la primera de las clases abiertas. Estamos inaugurando hoy este espacio que un poco surgió por la necesidad y las ganas de dar espacios específicos para trabajar cuestiones teóricas y de articulación. Porque en general nosotros a los espacios de la formación no los llamamos clases, sino que los llamamos encuentros, porque realmente son hola, buenas. Son encuentros en donde trabajamos contenidos y a la vez compartimos psicodrama y bueno, en general preferimos llamarlos encuentros a clases. Y aquí, bueno, nos animamos a abrir un espacio de una clase abierta. Así que bueno, a medida que al ser justamente una clase abierta, la gente se va a ir sumando en el momento en que llegue, ¿sí? No hay ningún tipo de restricción sobre eso. Y a diferencia también de los talleres, si alguien por alguna cuestión no puede prender la cámara, no hay ningún problema. En general, los espacios de talleres abiertos con los que trabajamos, ahí sí, en los espacios de taller abierto pedimos ¿no? Cámaras encendidas casi como una condición, porque estamos compartiendo y estamos trabajando desde otro compartir, ¿sí? Entonces, aquí, si alguien no quiere o prefiere apagar la cámara, ningún problema. A ver, en principio, les quería comentar tres cosas antes de empezar, como a modo de encuadre, ¿sí? Por un lado, contarles un poco la estructura de la clase. La idea va a ser una estructura similar a como presenté un taller en el Congreso de Psicodrama de Costa Rica en 2019, que les pido, como les pedí en su momento a los participantes del taller, un primer tiempo para exponer, ¿sí? O sea, un primer tiempo en el cual les voy a compartir, bueno, una presentación de PowerPoint, donde les voy a ir comentando algunas cuestiones en relación a lo que vayamos compartiendo. Para después sí, abrir a preguntas, a comentarios. Es una clase abierta, no es un taller de psicodrama, así que cualquier, quizás tengamos una configuración totalmente desde el compartir verbal y preguntas, etcétera, y quizás si surge alguna exploración o algo va a ser con muy poco nivel de exposición. Quien quiere participar, participa, y quien no tiene ganas, no hay ningún problema, ¿sí? Pero no va a ser un taller de psicodrama. Otra cuestión es que, bueno, algo también en relación al uso del chat, yo les propongo que, bueno, Martín va a estar un poco leyendo los mensajes y contestándoles, porque, como le comentaba a Martín mientras preparábamos algunas coordenadas para esto, si no estuviese Martín, yo el chat lo desactivo porque es un lugar de distracción. Entonces Martín va a estar como leyendo, entonces que lo puedan usar como un lugar de resonancia, de preguntas, de comentarios, que en todo caso después en algún momento yo le paso la palabra a Martín para que nos comente algunas, o sea, no vamos a leer todos los comentarios, pero si alguna pregunta o alguna cuestión, la pueden plantear por el chat. Y si no, la demoran, y en el momento que abrimos para las preguntas, las pueden plantear, abren el micrófono y realizan la pregunta. ¿Está? Dos aclaraciones más breves. La multiplicación dramática está muy asociada a conceptos que Tato Pavlovsky y Hernán Kesselman, los creadores de la multiplicación, trabajan con conceptos de Deleuze Guattari, principalmente, de modo explícito en el libro de la multiplicación dramática. No creo que podamos ahondar en esos conceptos, ¿sí? Mientras preparaba la clase, ya se me van ocurriendo nuevas clases para proponer desde acá un tiempo,
donde focalizar en esa, porque la verdad que si decimos, bueno, vamos a trabajar el concepto de rizoma con la multiplicación dramática, ya tenemos una clase, ¿sí? Podemos tener un cuatrimestre incluso, podríamos tener. Entonces, pues los conceptos estos se van entremezclando justamente unos con otros. Entonces, no vamos a profundizar seguramente en esos conceptos, ¿sí? El foco lo voy a tratar de ponerlo en la multiplicación dramática. Y por último van a ver que va a haber algunas preguntas o algunas guías por donde vamos a ir en la clase, en donde van a ser preguntas un poco por el ser, ¿no? ¿Qué es tal cosa? ¿Qué no es el psicodrama? ¿Qué es la multiplicación? ¿Qué no? Lo tomo como un artilugio, como una especie de artificio, ¿sí? Como para avanzar y dar por sentados algunos pasos que me los salteo, ¿sí? Hago esta aclaración porque en realidad yo les voy a compartir una versión de qué es para mí el psicodrama, qué es para mí la multiplicación dramática, qué no sería la multiplicación dramática para mí. Pero yo lo voy a plantear un poco en estos términos más taxativos, ¿sí? Como, bueno, para mí la multiplicación no es esta cosa y esta la otra, ¿sí? Sabiendo que es un artificio, ¿sí? Esto les pido porque muchas veces en la cuestión del ser se juega el poder, ¿no? Si yo digo el psicodrama es tal cosa, bueno, estoy estableciendo qué es. Bueno, no, el psicodrama es muchas cosas, y para muchas personas la multiplicación dramática puede ser otras cosas también. ¿Está? Bien, entonces, en principio, vamos a iniciar entonces con esta presentación. Recuerden, pueden usar el chat para ir planteando preguntas o cuestiones, o las van anotando y ven si se van modificando o no. ¿Está? ¿Les parece que arrancamos? Bien, genial. Es medio difícil también esto, la virtualidad nos hace fáciles algunas cosas, pero esto del silencio, ¿no? De estar silenciadas, por momentos, a mí no deja de incomodarme un poco, por eso les hacía esta aclaración. Bueno, al principio voy a hablar yo. Concepto de deleuziano, ¿cuál sería? Rostridad, la mayor rostridad. Voy a estar hablando y teniendo la palabra por un rato. Bien, avanzo entonces. Voy a compartirles pantalla, a ver. Bien. A ver, con la presentación. Entonces, a ver. Ahí va. Las preguntas que van a guiar esta clase abierta. Voy a empezar porque es el psicodrama, una definición breve, porque no quiero dar por sentado que todos y todas saben lo que es el psicodrama. Muy brevemente vamos a pasar por la noción de dispositivo, luego qué es la multiplicación dramática, luego qué no es la multiplicación dramática y luego para qué, ¿sí? Sería, bueno, justamente esa pregunta, ¿para qué hacer multiplicación dramática? ¿Sí? Bueno, a ver. Les voy a compartir en relación a qué es el psicodrama una versión propia, o sea, una versión que modificamos un poquito, sobre una definición que aparece en el artículo Psicodrama del libro Clínica Grupal 1. Es un poco el poder de síntesis no es algo que me caracterice, entonces le voy pidiendo disculpas de antemano, pero es una definición que nos parece muy interesante. ¿No? Entonces tenemos al psicodrama como un dispositivo generalmente grupal, pero que puede ser implementado también en contextos bipersonales, que utiliza dramatizaciones y técnicas dramáticas, además de verbales, porque no es lo dramático o lo verbal, sino que es lo dramático y lo verbal, como medio expresivo, de comunicación, exploración, elaboración, etc. ¿Sí? Se entiende por dramatización el despliegue de escenas a la manera de un teatro cuyo argumento es proporcionado por él o la protagonista, en donde interviene como actor, ¿sí? Aquí habría una diferencia con el teatro espontáneo, por ejemplo, en donde el teatro espontáneo relatamos una escena, pero la dramatizan, la escenifican otros. Entonces, aquella, o sea, el protagonista o la protagonista, juega su papel como si se tratase de un hecho real, focalizando en el aquí y ahora de la dramatización, ¿sí? Las escenas pueden hacer referencia al pasado, al presente, a expectativas futuras,
de los pacientes o de los miembros de un grupo, que en general las escenas van a implicar algún conflicto, pero no necesariamente en una dramatización vamos a dramatizar una escena que sea un problema o el conflicto o un conflicto, sino muchas veces también puede ser construcciones imaginarias, proyecciones a futuro, como decíamos, etc. En nuestro medio, Dalmiro Bustos dice, y de un modo muy pertinente, Dalmiro es un maestro local, vivo aún, que dice que siempre que se dramatiza una escena, hay un afecto que tenía o que tiene algo pendiente de ser elaborado, entonces cada escena porta por lo menos un afecto que requiere, que busca cierta elaboración, ¿sí? Y esta es una definición propia del psicodrama. A mí me gusta pensar el psicodrama como un dispositivo ficcional, o un dispositivo de creación de ficciones, que opera principalmente a través de dramatizaciones, juegos dramáticos, multiplicación dramática, y una concepción dramática en sentido amplio que tiene que ver con, justamente, tener el dispositivo psicodramático, en cierto modo, interiorizado y aprehendido para poder, muchas veces, trabajar desde lo verbal, pero con una concepción dramática, ¿no? Que aquí viene anudado al pensamiento en escenas. Y la cuestión de lo ficcional me parece interesante y potente, principalmente para encontrar una línea de salida o de fuga en la jerga del Guattari a la dicotomía real versus fantasía, ¿sí? Para poder justamente no pensar lo ficcional como una mentira o como algo no real, sino justamente como un recubrimiento de eso que podemos llamar lo real, desde la posibilidad de trabajar del territorio de la ficción. Entonces el psicodrama sería para nosotros un dispositivo privilegiado, ¿sí? Bueno, yo aquí no los estoy viendo, yo estoy viendo la pantalla de la computadora, donde veo estas diapositivas. Entonces, bueno, acá me muestra que hay 28 participantes, o sea que no se han ido todos al momento. Sigo entonces. Bueno, noción de dispositivo. Aquí tomo hago como una adaptación también, recorto un poquito en relación a lo que menciona en el artículo que les mandé de nuestro libro. ¿No? Pensar el dispositivo como un entramado difuso de elementos discursivos y extradiscursivos que establecen una red de componentes heterogéneos, ¿no? Yo acá resaltaría una red de componentes heterogéneos, ¿no? Para tenerlo presente también, porque en el psicodrama trabajamos con registros heterogéneos tanto como la multiplicación dramática, ¿no? Lo corporal, lo musical, lo sonoro, lo verbal, lo familiar, lo político, lo económico, bueno, toda una serie de múltiples inscripciones, ¿sí? Entonces, al momento pasamos por definición del psicodrama y la noción de dispositivo. Yo ahora me voy a, vamos a entrar en relación a la multiplicación dramática y algunas definiciones y a contarles un poco en relación a la multiplicación dramática. Esto que les quería compartir es un escaneo este es el primer artículo en el cual se menciona a la multiplicación dramática. Está publicado en, a ver, esto está en, lo tengo aquí atrás. Una revista, esto se publicó en Madrid, en la revista Clínica y Análisis Grupal, noviembre-diciembre de 1976. Fíjese la estética también, ¿no? Es muy interesante, muy lindo. Y en este artículo, básicamente, lo que tenemos es, en relación a la multiplicación dramática, lo que es el trabajo de escenas temidas del del coordinador de grupos. Porque en la genealogía de la multiplicación,
tenemos justamente al libro Escenas Temidas como un momento previo a la publicación, específicamente de la multiplicación dramática como dispositivo, ¿sí? Este artículo le reconozco el crédito a Susana Kesselman, que la contacté para ver si ella lo tenía y efectivamente me lo pudo hacer llegar, así que van mi agradecimiento por aquí. Así que bueno, en principio, esta es una definición de Marcelo Persia que me pareció más que interesante. No la voy a leer, ustedes la pueden ir leyendo. Yo les voy a decir, por ejemplo, en dónde yo resaltaría algunas. En principio esto, ¿no? La multiplicación son escenificaciones vertiginosas, dice Marcelo Persia, porque se trata de que tengan cierta velocidad las multiplicaciones, que sean breves. Yo digo, en el artículo hablo de microescenas, ¿no? Serían como breves dramatizaciones, en donde puede ser una sola persona, 2, 3, todo el grupo. Es indistinto eso, ¿sí? Pero lo vertiginoso es importante. Fíjense, no sé si lo conocen a Marcelo Persia, pero Marcelo Persia es psicoanalista, psicodramatista, es un poeta, además escritor, y escribe muy bien. Entonces, fíjense que se intentan descomponer narraciones personales, ampliando detalles, deformando, interfiriendo, deslizando sentidos, ¿no? Son como, fíjense cómo él va describiendo algo que en el momento de los comentarios vamos a ver quiénes conocen la multiplicación dramática desde la práctica, quiénes no, etc. Pero quienes hayan pasado por la experiencia, seguramente algo de esto les va a resonar, ¿no? Proceso asociativo de escenas contaminantes, fíjense, que infectan, ¿no? Y esto es previo al coronavirus. Esto es una definición que está en un libro que se llama Estancias en Común, ¿sí? Bueno, esto, ¿no? Un proceso asociativo de escenas contaminantes que deforman, que profanan la solemnidad. Multiplicación que no aumenta perspectivas de una misma cosa, sino que estalla como porosidad, ¿sí? Vamos ahora a definiciones menos poéticas y tratando de ser un poco más descriptivos. Esto lo dicen nuestros autores, Hernán Kesselman y Tato Pavlovsky. Dice, para que haya multiplicación dramática, necesitamos una escena original y las improvisaciones que cada integrante del grupo realizará en forma de escenas, por el efecto de resonancia, ¿sí? Entonces, la multiplicación dramática aparece como un momento. Yo la pienso y me gusta pensarla y conceptualizarla como un dispositivo en el cual, a partir de las afectaciones y de lo que produce como resonancia en cada una de las personas participantes de un grupo, que en lugar de hacer comentarios y poder y decir, bueno, a mí la verdad que lo que me pasó tal cosa y me hizo acordar a, no, sino trabajarlo a partir de estas escenas vertiginosas, de estas dramatizaciones, ¿sí? Entonces, algo que van a tener las multiplicaciones dramáticas es algo de lo caótico, de lo que no se entiende, por lo menos a priori. Ahora vamos a ir, cuando vayamos a la parte del qué no es la multiplicación dramática, ahí quizás algunas cosas se despejen y otras no tanto. Pero, por ejemplo, esto es algo que dicen nuestros autores también, ¿no? Hernán Kesselman y Tato. Las multiplicaciones más creativas no tratan de explicar nada ni de interpretar nada. Y aquí hay algo en relación a algo de la ética de la multiplicación dramática que a mí me gusta pensarla como una ética de la multiplicidad, ¿sí? Y no una ética de lo uno. La multiplicación dramática, en cierto modo, pensemos que Hernán y Tato fueron parte del grupo que hizo una ruptura con la APA, con la Asociación Psicoanalítica Argentina, ya por
los 70, no recuerdo si fue en qué año específicamente, pero o fines de los 60. Entonces, la multiplicación aparece como un recurso y como un dispositivo que en cierto modo viene a buscar, tratar de encontrar nuevas modalidades que no tengan que ver con la interpretación psicoanalítica, propiamente, o más que psicoanalítica, la interpretación edípica incluso, porque pensemos que Deleuze-Guattari, allá por los 70, escriben el Antiedipo, que es el primer libro que escriben en conjunto. Y la propuesta de esos autores que Hernán y Tato toman es la de, en cierto modo, desfamiliarizar el inconsciente. Entonces, en relación a no explicar ni interpretar nada, va muy en la línea de encontrar modalidades distintas, de no reducir a la interpretación edípica, sino de ampliar a múltiples sentidos en este caso, una escena original, ¿no? De una escena. Esta es otra definición que encontramos en el libro Multiplicación Dramática. Desacomoda la captura, impone velocidades incapturables, rompe el sentido común de la comprensión, no es útil a la hermenéutica, o sea, no es útil a la búsqueda de significados, o de un único significado, por lo pronto, puro flujo de balbuceos, es Statopavlovsky, ¿no? Tartamudeos, y es el develamiento de la multiplicidad grupal, porque aquí, esto no lo tengo no está en el PowerPoint, pero estoy con el libro Multiplicación Dramática, la última edición de 2006, donde hay una concepción de lo grupal también, en relación a la multiplicación dramática. Ellos citan a Juan Carlos de Brasi, que dice, creo que un grupo es una composición de singularidades. Allí desaparece la noción de integración. El problema es, ¿en los grupos vemos individuos? Yo creo que no. Ni los estructuralistas veían individuos en los grupos. La singularidad es un proceso que se produce en el mismo trabajo grupal. ¿Sí? Esto me parece que es un posicionamiento también ético, teórico, en relación a esta tensión entre lo singular y lo grupal, o lo individual y lo grupal, ¿no? Y poder pensar la subjetividad construyéndose en el entramado de lo grupal, que aquí podemos tener como autor, para también indagar algunas cuestiones, en René Caes, que él trabaja muchísimo en relación a las cuestiones como esta cuestión bifronte entre lo grupal y lo intrapsíquico, ¿no? Planteando que hay un apuntalamiento mutuo y que no es una cosa sin la otra. La única diferencia grande es que René Caes se mantiene en una línea psicoanalítica un poco más clásica o tradicional, si bien le da lugar a lo grupal, ¿sí? Bueno, acá esto se los aclaro también porque esta frase que les voy a compartir ahora es una frase que me tomó mucho tiempo poder entenderla o creer que la entiendo, aprenderla, y a la vez es una frase que define la multiplicación dramática que me parece de una potencia más que interesante. Y esta sí, la resalté con colores, y la puntuación es textual respecto del original, por eso y es de Juan Carlos de Brasi también. De Brasi fue también un filósofo principalmente, que fue de la generación de Tato, Hernán y todos estos autores que aparecen en esa época. La multiplicación es caótica, desordenada, azarosa, y por eso rigurosa, seriada y explicativa de la heterogeneidad real. Esta frase yo aquí les diría, bueno, traten de apuntar a ver qué les parece, de anotar algo, a ver casi como cómo les resuena esta frase, ¿no? Porque a mí por lo menos lo que me parece que está la potencia de esta frase es cuando dice, y por eso, ¿no? La multiplicación es caótica, desordenada, y por eso es rigurosa,
sería de explicativa de la heterogeneidad real. O sea, en cierto modo, están dando cuenta de una asunción y de una cosmovisión en donde la realidad es caótica, desordenada y azarosa. Entonces, por ende, hay algo cuando yo, por ejemplo, ahora vamos a qué no es la multiplicación. Les leo, me imagino que a todos les ha llegado el artículo de nuestro libro Psicodrama Grupal, que me pareció como una lectura como introductoria, por lo menos. Como les decía, no hacía falta tenerlo leído, si lo leyeron, genial. En la página 61, digo, en esta instancia, o sea, en la multiplicación dramática, podemos decir que el acento está puesto en que se produzca producción. Y no hago referencia a producción de sentidos, y tampoco a una producción desde una perspectiva eficientista, sino a que se produzca producción creativa, de afectaciones y conexiones nuevas, de novedades, que no implica tampoco una búsqueda de originalidad a toda costa, sino que hablo de una producción que implique novedad a nivel de las subjetividades en implicación. En este sentido es que creo que la multiplicación dramática puede ser conceptualizada y pensada como un dispositivo que sea productor de subjetividad. Y no me refiero a algo demasiado ambicioso, sino un dispositivo que nos permita, bueno, creo que la experiencia pandémica de este 2020 que pasó, y del coronavirus, y los confinamientos, y todos los reordenamientos o desórdenes que hemos transitado y que seguimos transitando, creo que tienen muchos puntos en relación a esto que estamos trabajando, ¿no? Incluso la multiplicación dramática de casos, ¿no? Podría ser casi desde la literalidad, pero aquí lo dramático en la multiplicación dramática tiene que ver con lo dramático en tanto acción, en tanto drama, no en tanto tragedia, ¿sí? Bueno, en principio, ¿qué no sería multiplicación dramática? Los mismos creadores de la multiplicación plantean que no es una técnica, ¿sí? Marcelo Persia, en relación a esto de la cuestión de las técnicas, en este libro que les mencioné, que se llama Estancias en Común, es un libro muy... Si lo buscan por ahí por la web, hay una versión PDF circulando que lo pueden encontrar. No es muy difícil encontrarlo. Y tiene un capítulo que se llama Técnicas, Marcelo Persia, ¿no? Y está escrito de un modo muy particular el libro, porque tiene una escritura medio fragmentaria, ¿no? Entonces, en este capítulo que se llama Técnicas, les voy a leer algo que dice Marcelo Persia sobre las técnicas. Y dice: destrezas y habilidades para hacer mejor lo conocido, no saben alojar lo todavía no catalogado, lo no previsto, lo no codificado, recetas de conducción, maniobras de control. Dice, siempre en relación a las técnicas, ¿no? Anticipan puntos de llegada, relatan trayectos realizados, y dice también, administran pasos necesarios para arribar a lugares previstos. Esta la tendría que haber puesto aquí en las diapos. Siguen recorridos trazados, rutas concluidas antes de emprender un viaje. Y en el mismo capítulo dice, no merecen ese nombre, o sea, no merecen el nombre de técnicas, iniciativas que realizan Friedelsky, Kesselman y Pavlovsky, embebidas de vanguardias teatrales de los años 60. O sea, se refiere, después de ahí viene esta definición de multiplicación dramática que les compartí al inicio. Es parte de este capítulo en donde aparece esta crítica, que me parece la más bella y la más certera en un punto, de por qué no pensar o no conceptualizar, o prefiero no conceptualizarla como una técnica. Acá les comparto algo, por ejemplo. Hay un colega, por ejemplo, al cual respetamos un montón, muy conocido,
que él se cuenta que después de una dramatización, donde hay algún conflicto, apela a la multiplicación dramática para que el grupo le muestre al protagonista distintos modos de resolución o de versiones de su escena. Entonces aquí ya estamos orientando, ¿no? Esto caótico, esto imprevisto, esto que haría estallar sentidos, ahí ya estamos metiendo a la multiplicación dramática la estamos encarrilando en cierto modo. Entonces, desde ahí, por ejemplo, pensar, bueno, eso, por lo menos como les decía antes, desde mi conceptualización, y eso ya no sería multiplicación dramática. Ahora, podemos robarle el dispositivo a la multiplicación dramática para hacer una versión en donde, bueno, no es, pero le robamos algo, ¿no? Entonces, pero en principio no sería multiplicación dramática buscar versiones de una escena, porque ahí nos alejamos de las resonancias. No es asociación libre tampoco. Esto que les decía, no es un recurso para brindar soluciones o consejos, tampoco es una lluvia de ideas o brainstorming. Entonces, acá me imagino, como decir, bueno, pero ¿qué es la multiplicación? ¿Para qué? Bueno, eso es un gran interrogante. Incluso, bueno, ahora cuando pasemos a una instancia más de compartir, pero les voy anticipando. Todavía yo por lo menos no encontré un modo que me resulte convincente de trabajar la multiplicación dramática en el contexto de lo virtual. Sí, hemos ido desplegando y encontrando muchas modalidades de trabajar psicodramáticamente, una dramatización, grupalizaciones, recursos técnicos, un montón. Todavía la multiplicación dramática, no estoy del todo conforme con lo que he explorado al momento. Podríamos decir, ¿para qué usar la multiplicación dramática? Para explorar afectaciones, visibilizar las multiplicidades que habitan en las grupalidades y los colectivos, ¿no? Con la multiplicación dramática la idea es que abra, ¿sí? Para habilitar nuevos modos de expresión, volvamos a la noción de dispositivo y este entramado heterogéneo. La multiplicación permite hacer entrar toda una serie de registros múltiples, ¿sí? En donde, suspendido el sentido, momentáneamente por lo menos, se abre un campo de expresión realmente muy grande. Para romper con la visión monocular de la escena original, esto de la visión monocular es una frase que probablemente la hayan escuchado, está en la multiplicación dramática, en muchos textos de Tato y Hernán, que tiene que ver con esto también, ¿no? Salir de la versión narcisista, individualista, de un tema o escena o situación, problema, y hacerla anidar y anudar en otros registros. Ellos dicen en general que lo que ellos han trabajado mucho en sus dispositivos grupales es este múltiple atravesamiento de lo personal por lo colectivo o por lo grupal, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de eso que la multiplicación, en cierto modo, lo lleva a una especie de exageración o de lugar privilegiado para esa exploración, esa heterogeneidad, esa definición que yo les leía, ¿no? Lo caótico, lo desordenado, lo incapturable. Algo que no está aquí, a ver, creo que ya estamos llegando al final. Para el final yo les quería, esta es la anteúltima. Lo que transforma. Acá sigo con la multiplicación dramática. Lo que transforma, dicen que es el Mann-Pavlovsky desde la perspectiva clínica, y aquí podemos decir desde la perspectiva clínica ampliada a nosotros, para que lo clínico se abra no solamente a lo psicológico o psiquiátrico, sino pensar lo clínico también en territorios comunitarios, en territorios artísticos. Lo que transforma es la instalación de pequeños acontecimientos devenires y nuevos espacio-tiempos en las sesiones. Y es el grupo el sujeto creador de los acontecimientos, ¿sí? Página 28, negritas nuestras. Y por último, creo que lo que les quería compartir
es una foto de Tato Pavlovsky con remera blanca, Hernán Kesselman, que está a su lado, una foto que se la robé también a Susana Kesselman de su Facebook. Asumimos que lo que la gente publica en Facebook es de todes. Y es una foto que Susana la comparte en su Facebook y cuenta, ¿no? Que, bueno, ambos ya fallecieron, Hernán Kesselman en 2019, si no recuerdo mal, y Tato en 2015, si no recuerdo. Soy muy malo para las fechas. Bueno, esa es una foto de los autores a la vuelta del exilio, allá por principios de los 80, en Pinamar. Y a veces me pareció una linda foto para, en cierto modo, traerlos a los autores en una cotidianeidad que a mí por lo menos me afecta y me emociona alegremente esta foto. Así que bueno, hasta aquí la instancia de la presentación. Vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, en principio, Martín, del chat, ¿algo que quieras traer? Sí, ahí hubo un comentario, una pregunta y un comentario. Dale. Ambos de Gastón Neira Zárate. Dice, ¿qué hace que lo vertiginoso sea tan relevante en la multiplicación dramática? ¿Qué pasa con los silencios y los espacios? Esa es la pregunta. Bien. ¿Hay más preguntas o esa es la que apareció más como pregunta? Hasta ahora esa es la única pregunta. Después Bien. un comentario, bueno, que en ese momento era en relación, que estabas hablando también de la multiplicación dramática. Dice, comentario, sin ser hermenéutica a nivel explícito, permite elaboración cítica. Entonces existe contacto con base a instituciones gatilladas, por lo que se vivencia como espectador o dramatizado. Eso es lo que él quería hacer como comentario. Bien, bien. Bueno, ese comentario le podemos dar cuerpo también, si está todavía la persona que lo hizo, si lo quiere ampliar un poco. Como se dan cuenta, yo ni miré el chat, porque como les decía, me produce cierta distracción que me saca así de cierto eje. Bueno, en principio tu pregunta, por lo vertiginoso, tiene que ver con evitar ciertas demoras o ciertas... Vieron como yo decía, bueno, lo importante es de que haya producción de producción, o sea, que haya exteriorización desde lo dramático, desde lo expresivo, sea el modo o el medio que cada persona, que cada participante elija para esa resonancia. La latencia, ¿qué sería la latencia? ¿Querés habilita tu micrófono? Desarrollo. Dale. Escucha, lo que pasa que ya, por una cuestión personal, vertiginoso, que sea rápido, que sea sucesivo, una velocidad, algún nivel de velocidad, pero también en la vida están los instantes de tensión, de detenerse, de nada, y luego seguir. Entonces ahí hay una latencia, hay algún contenido que medio que se elabora, ¿sí? Como analogía, como cocinar, muy rápido se malogra, entonces tiene su timing. A eso me refiero yo, porque si es vertiginoso, hay ausencia de esa parte de la vida de tener. No, tu pregunta está muy bien. Me surgía preguntarte si alguna vez hiciste multiplicación dramática. A ver, propongo, para abrir también. ¿Quiénes hicieron multiplicación dramática? Abrir. ¿Quiénes, claro, quiénes han hecho? A ver, están levantando la mano. Bien. Bien. Porque en principio, cuando vos preguntás por la latencia,
en principio a mí lo primero que se me apareció fue esta dicotomía entre manifiesto y latente, ¿no? Que es muy del psicoanálisis también, que sería una dicotomía que desde la conceptualización de la multiplicación se trata de también de sortearlo, de encontrar una posible línea de fuga. Pero una dramatización también, a mí me gusta más, me sirve conceptualmente, yo tomo lo que plantea Fernando Ulloa en relación a la estructura de demora, porque una multiplicación también puede incorporar una demora, también puede, digamos, porque las velocidades no tienen que ver con la rapidez, también. Si bien lo vertiginoso se puede producir en una densidad, ¿no? Y en un enlentecimiento también, digamos, ¿no? ¿Cómo? Tal vez en un silencio también se pueda producir lo vertiginoso. Exactamente. Pero en todo caso, ¿cómo dramatizar? Como tú dices, latente, me toma manifiesto latente, vertiginoso a mí, velocidad. Pero lo otro, el silencio, acumula tensión. Y la tensión dramática, ¿no? Bueno, no claro. necesariamente un conflicto. Y ahí queda. Podemos pensar en intensidades, ¿no? Sí. Podemos pensar. Y nuevamente, me parece que si despegamos velocidad de rapidez o lentitud, ahí entramos en la posibilidad de, bueno, de pensar esa multiplicidad que hay en la velocidad, ¿no? Además, claro. Propongo abrir esto a que quien tiene ganas de esto, abrir el micrófono. Lo que pido en todo caso es que quienes no quieran tomar la palabra, que apaguen los micrófonos, porque a veces se produce como una cuestión de ruido. Entonces, vayamos como jugando con habilitar y deshabilitar. Yo por ahí pensaba en el tema del deslizamiento y el efecto contagio, que a veces hay algo de esto y que cuando hay esto del silencio es para pensar, y la idea es no pensar desde la silla, sino hacer, ¿no? Entonces me resonaba con eso. Bien. Yo voy haciendo como contrapunto, ¿sí? Con lo que van diciendo, porque a mí también sus preguntas o comentarios me disparan otras multiplicaciones verbales. Sí, un poco la idea sería que eso se despliegue en una microescena o en una vertiginosa dramatización. Vertiginosa en tanto yo me puedo parar, ver qué pasa. Hay algo que nosotros decimos siempre en la formación particularmente, que es, por ejemplo, por un lado es muy difícil describir la multiplicación dramática, ¿no? Yo cada vez que tengo que proponer, me veo en un brete, y eso que hace muchos años que vengo trabajando con esto, pero me veo en un brete para cómo invitarles a multiplicar. Por eso también les decía esto. Hoy no vamos a hacer multiplicación dramática. Ya les spoileo la cosa. Porque justamente es un dispositivo que lo estamos como todavía trabajando. Mira, Espera, un minuto que cierro la idea y ya vamos. Pero algo que siempre planteamos es, bueno, lo que puede ser pensado, ese pensar que se puede dar desde estar sentados, incluso podríamos pensarlo desde acá, ¿no? ¿Qué pensar distinto podemos tener? Estamos sentados frente a la pantalla, o si pudiésemos tener una cámara un poco más arriba y poder caminar por el espacio, mientras, incluso yo pensaba para esta clase, a ver si no pude armar un dispositivo que me permita moverme mejor, hubiese estado más cómodo si me podía parar. Bueno, entonces esto, ¿no? La producción es diferente, en tanto ese borde de lo que puede ser el silencio de estar sentados, al silencio de pasar y dramatizar el silencio.
¿cómo dramatizo? ¿Cómo multiplico el silencio en una dramatización? Pero no veo tu nombre, el compañero, el colega que está, que aparece como, a ver. Bueno, pero Alexandra, vos habías levantado, yo les diría, no sean tan prolijes de levantar la mano, abran el micrófono, es como, casi como la multiplicación, no pidan permiso, desactiven y hablen. Bueno, antes que nada, muchas gracias Dale. por abrir el espacio. Me parece súper lindo, súper chévere. Les saludo desde Gracias. Quito, Ecuador. Tengo varias preguntas en relación al texto que tú enviaste y con todo lo que estás explicando. No, yo personalmente no he dirigido una multiplicación, pero sí he participado. Y lo he participado como tú mencionaste, como más lo he visto como una sesión de cierre. Entonces ya, se trabaja en una escena y ahí, ¿qué es lo que va saliendo? Como un espacio de reflexión en qué otras alternativas, tal como tú lo explicaste. Ahora, tengo varias ideas en la cabeza, pero antes de eso, tenía como, me quedó rondando en la cabeza el texto que tú enviaste, que estabas trabajando con esta señora, pensando en si es que va a ingresar a su hijo al centro de rehabilitación y tú entras a trabajar, o sea, tú entras a hacer la multiplicación dramática, no sé si es que entendí bien esa parte del texto, corrígeme. Genial. No, la multiplicación aparece como una instancia una vez que se trabajó la escena de la protagonista, ¿no? Se trabaja, podríamos decir, de un modo clásico o como cada quien trabaje desde el psicodrama, ¿no? O sea, una dramatización con una protagonista, un despliegue dramático con el uso de técnicas, el foco está en la protagonista. O sea, y la escena en un momento se concluyó, ¿no? La escena concluye, cierra, la protagonista deja el espacio dramático, porque esto es lo básico del dispositivo ¿no? de la multiplicación. Despejamos el escenario, entonces queda abierto y disponible para recibir multiplicaciones, ¿no? Ah, ok. Esto Ahí está es que bueno yo porque propongo. me quedé colgada Exactamente, con esto sí. de, y dónde, o sea, esa era la resolución, porque luego hablaste, o sea, sentí mucha empatía cuando tú describías todo lo que fue apareciendo a partir Claro. de esa multiplicación. Entonces, bueno, como que me queda un poco claro el espacio más bien, sería más, además de todo lo que has propuesto, como pensar en un espacio de reflexión mayor desde este caos que tú estás explicando, desde esta incertidumbre. De la incertidumbre de las multiplicaciones. Como de esta reflexión de incertidumbre, ¿podría ser? A ver, en principio la propuesta de la multiplicación es no interpretar, no buscar cerrar sentidos, ni anudar ningún tipo de moraleja o cuestión que tenga que ver con una asociación directa con la escena de quien, en general, Tato y Hernán dicen, cuanto más caótico, cuanto menos se entienda la multiplicación, en algún punto, más producción de esta que yo resalto habría, ¿no? En principio, ese caos, podemos después elegir, dependiendo del contexto, qué queremos hacer. Si lo dejamos allí, que cada quien lo procese y lo elabore en su... ¿El libro Multiplicación Dramática lo leyeron alguna vez? ¿Alguien lo leyó? ¿Lo conocen? Algunas personas dicen que sí. Bien. Porque en el libro, por ejemplo, se trabaja sobre una escena personal de Tato Pavlovsky, que sería el equivalente a la escena hasta que yo cuento de esta mamá que llevaba a su hijo a una internación, y después vienen las multiplicaciones dramáticas. Luego Tato, cuando ya terminan y se va a su casa y se sigue escribiendo, hace una serie de anudamientos de sentido con las multiplicaciones. ¿No? Pero las hace él, no las hace otro. Las hace él, que fue quien prestó la escena original. Entonces, Ana María Fernández, cuando trabaja con multiplicación, ubica en general más de una persona que tome nota de qué sucede en cada multiplicación y después trazan líneas de sentidos, ¿no?
Pero fíjense que, por ejemplo, es en plural. Se habla de líneas de sentido, no reconducir todas las multiplicaciones a un sentido, que es por lo pronto lo que tratan de evitar los muchachos, cuando digo los muchachos me refiero a Kesselman Pavlovsky, con la multiplicación. Luego, dependiendo cada contexto, los estilos de cada coordinador, coordinadora, etcétera, varios, veremos si anudamos y trazamos líneas de sentido, si retomamos en un próximo encuentro. Bueno, esto es muy abierto y es lo que produce también esa sensación de vacío, de caos. En general, la multiplicación suele producir afectos muy intensos, amor-odio casi, ¿no? Nos volvemos necesitantes de multiplicar o preferimos, en general, ¿no? Suele provocar afectaciones intensas. Alexandra, no sé si respondí algo a tus preguntas, pero a la vez, en todo caso, hagamos circular esto, abran, cierren, pregunten. Está bien, gracias. Bien, gracias y bienvenida desde Quito. Te hago una consulta. Me quedó como una duda lo de las multiplicaciones cuando las analiza Ana María Fernández en relación a lo metonímico y lo metafórico. Metonímico es cuando está más pegada a la escena y metafórico más alejado. Después dice como que la idea es mejor cuando es metonímico. Metonímico es cadena y yo me quedé con duda porque, o sea, ¿no es mejor cuando está más despegada de la escena? La multiplicación. Sí. Buenísima tu pregunta, porque yo no quise sobrecargar las diapositivas, porque como les decía, la capacidad de síntesis no es una capacidad que yo tenga innata, pero Kesselman-Pavlovsky establecen como dos grandes tipos de multiplicaciones, metafóricas y metonímicas. Ellos dicen, bueno, la metonímica son multiplicaciones más pegadas a la escena, donde se da una cierta captura. Entonces ahí la multiplicación queda como atorada, ¿no? Quedaría como esto de que, bueno, no sería multiplicación, serían multiplicaciones fallidas o como los queramos pensar. Metafóricas estarían un poco más alejadas. Después, en textos posteriores, que es Psicodrama y Literatura, no lo tengo acá, Psicodrama y Literatura es un texto de Tato, que trabaja todo en relación a la multiplicación dramática y también es muy caótico, es súper interesante, donde ahí también Tato dice, bueno, las multiplicaciones metafóricas son un obstáculo, o sea, ni metafóricas, dice Tato, o sea, ¿no? O sea, fuera la metáfora también, es decir, una cosa de otro modo, en todo caso, el tropo de la metáfora. Ana María Fernández hace una distinción entre multiplicaciones. Ana María Fernández es muy buena inventando terminologías, es muy creativa. Entonces, Ana María dice multiplicaciones reiterantes o multiplicaciones mutantes, ¿no? Entonces, ahí lo corre con lo metonímico también nos puede conectar con Lacan, ¿no? Con la cuestión del significante, y nos puede como llevar a ciertos recorridos, quizás preferimos evitarlos, o no, pero Ana María Fernández hace esta distinción. En multiplicaciones reiterantes y multiplicaciones mutantes. Y, por ejemplo, reiterantes es cuando vos agarrás la escena y tomás algo de la escena, o, por ejemplo, con los nombres de los protagonistas o algo así, y además otra escena como un disparador de esa escena, eso sería como más pegado a la escena. Claro, si la escena original desplegó una conflictiva laboral, entonces las multiplicaciones versan sobre si son demasiado muy representativas y se circunscriben a determinados territorios. Eso sería lo reiterante, ¿no? Donde se puede como establecer un hilo demasiado cercano entre una multiplicación y la otra. Ahí es donde Tato y Hernán dicen, bueno, ahí es donde se produce el fenómeno de captura, y es donde no hay una circulación en donde se dé lo más rizomático, por decirlo en la jerga
¿Sí? Sí. Ahí, por ejemplo, no sería una multiplicación, no tendría este carácter vertiginoso, digamos, que hablábamos antes, en el sentido de esto de lo reiterativo y demás, es como que queda como estancado. Estaba pensando por ejemplo, en una escena en donde, qué sé yo, predomine lo discursivo o el taponar o llenar mucho sentido, como lo vertiginoso quizá, o una multiplicación vertiginosa sería silencios o cómo jugar, digamos, eso, digamos, como que no se habla, no sé, como en este cambio que puede producir o nuevas aperturas que pueden producir allí. Lo asocio yo con lo vertiginoso. Porque, por ejemplo, hace años hacíamos multiplicaciones que eran, ponerle, como si fueran parodias de la escena original. Yo quería Cuando decís traer... hacíamos, contame un poco en qué contexto, quiénes, dónde, sin dar nombres si querés. Sí. Vamos a... Hice 3 años de psicodrama terapéutico y 3 años de formación, y ya lo terminé. Bien. En el terapéutico muchas veces pasaba esto de que la escena era como una parodia, parodia entre comillas, quiero decir, era como que parecía despegarse, pero en la formación como que empezamos a hacer otro tipo de multiplicaciones que eran más, capaz que no tenían sentido lo que uno, que para mí no le pensabas tampoco el sentido. Y lo otro era como más una cadena de sentido, ¿viste? Y como que yo digo, eso no es tan deseable, es más deseable que... No. Yo aquí les cuento, yo con lo que resueno es, bueno, que el imperativo no sea ser creativos, ¿no? Un poco el imperativo moreniano de Moreno, el creador del psicodrama, parece que era como una exigencia de espontaneidad, ¿no? Casi como, bueno, en donde eso es lo paradojal, ¿no? Si tenemos que ser creativos, ya estamos en una captura, en cierto modo. Entonces, hay el concepto de accidente, por ejemplo, también puede ser una cuestión conceptual que nos permita poder esperar o demorar o estar permeables, más que esperar, porque si estamos esperando ya estamos como en lo técnico, ¿no? Lo que decía Marcelo Percy, estamos esperando que suceda aquello que queremos. Pero si estamos permeables a un accidente, en una multiplicación reiterante puede haber una fuga. O la puedo tomar y puede ser. Entonces, en ese punto es como, bueno, multipliquemos, sería, ¿no? Porque también es multiplicación de multiplicaciones. Entonces, si a mí 3 multiplicaciones me produjeron una exasperación, y multiplicaré desde ahí, y esa exasperación a otro lo va a conectar con otra escena, y va a multiplicar, y entonces mi exasperación, algo que a mí, por ejemplo, me parece como justamente lo rico de la multiplicación dramática es esto, es que realmente estalla los sentidos, ¿no? Entonces, no se trata de que yo haga una multiplicación para que ustedes adivinen lo que hice. No, es para resonar, ¿sí? Entonces, por eso a veces, si hacemos una multiplicación y capaz después compartimos, y él dice, no, cuando vos hiciste tal cosa, no, pero yo no hice eso. Yo hice otra cosa. Entonces, de ahí, por ejemplo, la apertura de líneas de sentido. Bueno, ¿qué nombre le pondría yo a mi multiplicación? ¿Qué nombre le pones vos a la multiplicación? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿por qué? Y ahí ya estamos abriendo. Y ahí pasamos al plano de lo verbal, por ejemplo. Entonces ahí vamos anudando y entra la riqueza de pensar, a mi gusto por lo menos, o a nuestro gusto, la multiplicación como un dispositivo, ¿sí? Que no es una cosa o la otra, sino que es lo que plantean también Deleuze y Guattari, la conjunción, la Y, ¿no? Es lo dramático y lo verbal, y lo discursivo, y las velocidades rápidas y las lentitudes, ¿no? Entonces, o poder, bueno, permitir que se produzca ese
ese agenciamiento, dirían, de Guattari también. Me sigue rondando el tema del caos con lo que Tamara acaba de mencionar, porque justo también estaba pensando en que si la multiplicación dramática podría ser como una evolución del test de espontaneidad. Cuando Moreno proponía esto de entras a determinado lugar, se incendia tal cosa, ¿qué haces? O sea, como todo este test de espontaneidad que Moreno proponía. Pero ahora pensando, me queda más claro, un poco así como pensando en voz alta, he estado leyendo un texto de este señor que es Vincent van der Kolk, que trabaja sobre trauma y especifica un caso de un niño que muy chiquitito, presencia el tema de las Torres Gemelas, que vivía cerca. Y después van a visitar el lugar con los adultos, y luego el niño de una manera muy espontánea dibuja las Torres Gemelas, y el señor dice, mira, ¿y qué es esta cosita que está acá abajo, que era como una mancha negra? Y el niño lo que le dice es, es un saltarín, es una de esas camillas, de esos saltarines para que cuando salten, o sea, tengan dónde caer, ¿no? Entonces estoy pensando también en el tema del caos, que mientras más caótico, desde lo caótico, desde la resolución, vamos a sobrevivir más. Pensaría yo más desde la teoría moreniana también, desde este concepto de espontaneidad y creatividad. Who Shall Survive, el nombre en inglés del libro de Moreno también. Sí, en realidad, yo creo que... a ver, vamos a abrir otras resonancias, otras voces que no hayan... ¿Quién quiere comentar algo? Mónica. Sí. Después Pablo, ¿querías comentar algo también? Dale. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Yo creo que, pensando en lo que dice Alexandra, lo caótico es lo más impactante, hablando del que el primero vamos haciendo, o la primera experiencia de la multiplicación. Lo caótico es lo más impactante, lo que más nos conmueve, porque la tendencia a pensar y explicar es tan fuerte que en eso que estamos empujados a llevar a escena, sin pensar y sin explicar, eso caótico que va sucediendo es lo impactante, es la fuerza, la potencia de la multiplicación, es lo que nos desestructura, y quedamos ahí viendo todas esas resonancias en escena. Es tan fuerte lo que sucede que después necesitamos el silencio, necesitamos la reflexión, pero viene después ese momento. A mí me parece la multiplicación de una riqueza extraordinaria. La gran posibilidad de ver todas esas líneas allí, dentro del grupo. Muchas gracias. Vamos a ver el comentario de Pablo que había ahí adelante, y ahora hago un comentario y seguimos abriendo, y se me armaban las ganas de proponerles una muy, muy breve exploración, porque bueno, a mí también estar tanto en lo verbal me produce como una ansiedad de dramatizar, así que algo, no vamos a dramatizar, pero sí jugar un poco. Pablo. No se te escucha, yo no te escucho. ¿No? ¿No se me escucha? Ahí sí. Ahora. Ahí sí. Estaba mal enchufado el... Ahí va. Que la espontaneidad tiene, según tengo entendido en Moreno, algo así como una reacción adecuada o un impulso adecuado, y que creo que la multiplicación está un poco más alejada de lo adecuado o de lo correcto, de lo atinado, que también me parece que no busca hacer algo metafórico o ajustado a fines, sino que a veces casi, digamos, no se lo compara con la versión original, o no trata de aportar algo a la versión original, sino más bien a veces cuanto más diversificado sea, cumple también su función. Sí, está bueno esto que decís, Pablo, retomando un poco esto de lo que comentaba Alexandra. Y en principio, sí, para trazar quizás una distinción, a mí me produce mucha incertidumbre, mucha curiosidad. ¿Qué pensaría Moreno, ¿no?, de la multiplicación dramática? Ya
había muerto Moreno cuando ellos empezaron a trabajar con esto. Pero en principio sí, en Moreno, que es una de las críticas que le hace Diriensier y que también muchos le podemos hacer también, es en donde Moreno el estatuto de la realidad es complejo, ¿no? Donde la dramatización y la realidad, cómo operan ahí. Entonces, si la espontaneidad es un recurso para adecuarme a la realidad, ahí podemos entrar en un territorio de cierta complejidad y de cierta discusión también. Entonces, en este punto, la multiplicación hace uso de la espontaneidad, pero quizás distinto como la pensaba Moreno, ¿no? Ahí también me parece que puede haber múltiples sentidos de la espontaneidad. Entonces, en ese punto, creo que pueden tener sus puntos de contacto y sus puntos de diferencia también. Y también pensaba que no siempre, y en todos los contextos, implementaremos la multiplicación dramática, ¿no? Porque tampoco disculpa, Gustavo. Sí. Ahí Soledad D'Ottavio también escribió algo, si quiere ella puede decirlo. Dale. A ver. No sé si es que se encuentra o no. Si no lo leo, pero... Sí. Yo quiero preguntar algo. Hola, buenas tardes. Sí, hola. Pero me espero a que Soledad se pronuncie. No, dale, avanza Marcia y después Soledad que... ahí está, no puedo en ese momento. Bueno, genial. Bueno, ningún problema, Soledad, ahora lo retomamos en algún momento. Bueno, dale, pues Marcia. Buenas tardes, soy Marcia Sandoval de México, un saludo. Bienvenido, México. Gracias. David también está por ahí de México, sí. Sí, David, ya vi. Me da mucho gusto estar aquí, muy buena idea de armar esto. Armamos máquina, como dijera Ana María Fernández. Y bueno, con todo lo que se ha ido mencionando, a mí se me ha ido gestionando la idea de que la multiplicación dramática es un dispositivo tendiente a desmontar universales, tendiente a desmontar lo molar, tendiente a desmontar inclusive estas conservas culturales morenianas que Moreno alude, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, se lo digo porque yo soy académica de una universidad y formo profesionistas en pedagogía, y mi perspectiva es de investigación e intervención. Y quieren tener asideros todo el tiempo en la mano, y lo que hacemos es formar para la incertidumbre. Entonces, esta multiplicidad dramática ayuda mucho porque es una manera de ir develando qué sucede con los sujetos, qué sienten, qué piensan, estas afectaciones que decía Pavlovsky. Pero también me hace referencia a esta tendencia de Barenblit sobre el esquizodrama. Yo creo que por ahí hay nodos que los conectan, aunque siguen diferentes lógicas y diferentes... Están ahí, sí. Están ahí porque además él también era de la época de romper con la Asociación Psicoanalítica Argentina, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿sí hay o no hay esa posibilidad de conectividad entre la multiplicidad dramática y el esquizodrama y el esquizoanálisis? Gracias. Bien. Bueno, también otro tema como para otra clase, un par de clases, o algún pequeño seminario, pero en principio yo creo que hay, porque incluso en algunos de estos textos ellos lo dicen y lo manifiestan. Barenblit lo que hacía era articular con nociones deleuzianas, de Deleuze-Guattari, entonces, y la multiplicación dramática están constantemente articulando con esos conceptos. Habría que ver cómo trabajaba. Yo no lo conocía Barenblit, no lo vi trabajar, entonces cómo conceptualizaría él sus intervenciones del esquizodrama. No creo que sean muy diferentes a lo que puede haber sido la intervención o el modo como Tato y Hernán han desplegado la multiplicación dramática. Muchas veces nos encontramos con leves modificaciones o con nombres que a veces hacen referencia a territorios
vecinos, ¿no? Ellos eran vecinos de esa intemperie institucional. Así que sí, seguramente. Había una pregunta de una compañera que está con su hijita y que vamos a... Soledad de las Voz, ahí va. Bueno, yo resoné con esa función materna-paterna, pues yo, si estés en mi casa, no sé si podría estar en un espacio así ya. Así que, ¿querés, Soledad, retomar? Así sí. No me distraigo en el chat, dale. Sí, no, esto, viste que vos contabas qué no es la multiplicación, y en esto de qué no es, decías, bueno, no es, digamos, no sirve para que el protagonista vea diferentes versiones de la escena original. Y yo pensaba, bueno, si bien no es algo que quien dirige lo puede pedir explícitamente, pero sí puede ser un efecto, ¿no? Que quien haya prestado la escena pueda irse de ese encuentro, también puede ser que no, pero puede irse de un encuentro con, bueno, una serie de versiones sobre aquello que contó en lo personal. Exactamente, yo por eso al inicio decía, en relación a esto que yo planteaba, que es y no es como un artificio, un recorte ahí. En donde es, claro, es un forzamiento, en cierto modo, sí. Que lo hice a propósito, en todo caso para que nos habilite a esta discusión. Así que bueno, en principio, sí, la idea, en principio la propuesta de multiplicar es esa, es multiplicar, ¿no? Y en todo caso, bueno, ver la deriva que toma ese devenir multiplicador, de ese momento, de ese aquí y ahora, ¿tá? En principio, a ver... Yo te quiero preguntar algo a raíz de esto. En ese multiplicar, ¿se descubren cosas o se descubren conflictos del sujeto grupo o del sujeto solo? ¿O no? Es que, claro, bueno, eso es lo interesante de ir formulando una pregunta. En principio, la multiplicación no se propone descubrir nada. En todo caso, se propone el despliegue, ¿no? Ni descubrir, en todo caso, los muchachos dicen, bueno, devela la complejidad de Tal vez yo use mal el término, porque es mi primera... No, ni bien ni mal, tranquila, no, por favor, pero tu pregunta me permite ir porque ellos hablan de que la multiplicación, en cierto modo, devela esa heterogeneidad grupal. Pero hay una mosca que está totalmente inoportuna, por lo menos Internet funciona bien, pero hay una pequeña mosquita, vieron que siempre hay algo ahí que produce. Bien. Pero en principio no es la finalidad de la multiplicación ni descubrir, ni hacer manifiesto algo latente, retomando esto que decía el compañero, ¿no? de las latencias, que es un concepto, vuelvo acá bueno, yo lo veo al compañero ahí, no sé por dónde me verá él, pero en relación a esto, ¿no? A veces nada latiendo que tenga que hacerse manifiesto, sino, como dice también Ana María Fernández, todo, en todo caso, latente en tanto latiendo en superficie, ¿no? Esas cuestiones, esas capilaridades que están allí, que en todo caso no se han desplegado. Que una multiplicación me permita a mí, en mi singularidad, conectar con un punto de mi historia, incluso de mi historia infantil, ningún problema. Que me permita algo, una modificación endocrinológica en mi aquí y ahora emocional, y que es, bien, puede ser. Que no me toque, también puede ser. A esto voy, ¿no? Estamos allí en el territorio de las multiplicidades. Entonces, allí es donde esto, bueno, hay esa dicotomía entre grupo, sujeto, bueno, es una tensión, ¿no? Es una tensión teórica y a la vez que tiene efectos ahí en cómo transitar un espacio colectivo
o grupal, ¿no? Lorena, ¿querías decir algo? Sí, quería hacer una pregunta y a ver si entiendo bien cómo sería esto. Yo me quedaba con la idea de que esto de la multiplicación dramática, lo que multiplica, o sea, el centro de la multiplicación no es en sí la escena, sino las resonancias en relación a la escena. Entonces, eso lo correría un poco, tal vez, de la idea de reversionar la escena desde otras miradas, sino que lo que estoy dramatizando sería mi resonancia. Y a su vez, es como, me da la sensación, desde que arrancamos tengo esta imagen y bueno, la comparto. Me da la sensación esa de la piedra que cae en el lago y va haciendo ondas y ondas y ondas y ondas, y me vuelve esa imagen y bueno, quería compartirla. Sí. Desde este lugar en el cual por ahí la onda siguiente no surge solo de la piedra, sino de la onda que está antes. Entonces también esta misma multiplicación, la que sigue, la segunda, la tercera, la cuarta, no solo tiene la resonancia mía de esa escena, sino también está mi resonancia de la segunda resonancia, de la tercera, de la cuarta. Y una vez que termina, y tiene ese efecto expansivo, como decías, por ahí me estoy extendiendo mucho, pero... Dale. Hasta las 9 hay tiempo, 9 de Buenos Aires hay tiempo. Por ahí tiene ese efecto expansivo que una vez que se diluye, ahí puedo parar o ahí paro y me pongo a buscarle sentido. El sentido no lo busco antes, el sentido antes no está, antes estoy ahí, estoy vivenciando, no estoy resonando y expresando la resonancia, no busco un sentido. Y el sentido viene después, es como posterior a esto, y no hay un solo sentido, sino que va a estar el sentido de cada uno de los que estuvimos resonando ahí en relación a esa primera piedra que cayó y a todas las resonancias que ocurrieron durante la multiplicación. Sí, también hay multiplicaciones que pueden ser como piedrazos también, ¿no? Porque que también están, ¿no? Cuando se da una piedra, es una cosa como imparable, ¿no? A veces cuando se da, no pensar en una piedra, sino en esa multiplicidad caótica que... Pero también, perdón, te interrumpí. Tira agua para todos lados, también es que salpica. Claro, un granizo, ¿no? Un granizo, en todo caso, claro, sí podríamos hablar, aquí me dejas ahí como el pie para pensar, por ejemplo, en algunos conceptos de Deleuze-Guattari. Entonces, porque aquí uno podría pensar, bueno, la piedra como puntos. Entonces, en principio, poder pensar que haya múltiples de estos centros. Si hay uno, volvemos a la lógica de lo uno. Entonces, todo va a reconducir, o debería reconducir allí. Cuando en todo caso poder pensar en múltiples puntos, en la lógica de Deleuze-Guattari, es, bueno, entre distintos puntos puedo trazar distintas líneas, ¿no? Y acá, por ejemplo, las líneas de sentido, como lo plantea Ana María Fernández. Entonces esto, en todo caso tu imagen está buena, imagínate varias piedras cayendo. Entonces ahí ya te perdiste. ¿Qué produjo determinada onda? Bueno, ya no importa. En todo caso es que se produjo. ¿Se produjo algo? Sí. ¿Y esa producción qué produjo? Bueno, un quilombo bárbaro. Bueno, entonces no tiremos de estas piedras, o veamos que otro tipo de piedras. Por ejemplo, pongo a veces ejemplos así medio simples, pero son a mí los que más me gustan. Pero me parece que está bueno esto que vos traes, porque en todo caso es esto, no pensar en un centro, pensar en centros en todo caso, puntos, puntos descentrados. Bueno, ahí ya me estoy metiendo, me quiero meter en un capítulo más la naturaleza caótica de esto, ¿no? Ahí estaría en principio, podríamos decir rizomática, si queremos anudarlo con la jerga de Deleuze-Guattari que está aquí. Yo hago una pausa.
Veo que hay producción en el chat, pero vieron que yo les dije que no iba a... En todo caso nos va a quedar también eso, lo vamos a grabar en el chat, lo vamos a guardar. ¿Dónde está? Acá, vamos a guardarlo ya, por ejemplo. Pero les quería proponer algo breve, estamos a 5 minutos de terminar. ¿Sí? Yo trato de ser bastante cuidadoso del horario, porque tenemos el encuadre también. Más en estos contextos, ¿no? Capaz que a las 9 nos están esperando para hacer algo, para entrar en la habitación que estamos. Entonces voy a ser lo más cuidadoso posible. Les propongo, desactiven micrófonos. Vamos a hacer una especie, le voy a robar a la multiplicación, como yo les decía, algo del dispositivo. Entonces una pseudo multiplicación verbal. Habiliten micrófonos. Les propongo que todas y todos a la vez resonemos verbalmente con cómo en minutos nos estamos yendo de este encuentro, como resonancias verbales de este encuentro. Todos a la vez, esto nos va a permitir no escucharnos demasiado. Entonces, varias piedras, tomando la imagen de Lorena. Empecemos ya, entonces. Adelante. Invocación. Nadie va a escuchar. Voy a preguntar, por ejemplo. Chao, no hubiera durado más. Se van. Dramática, justamente. Me encanta resonar la pregunta en relación a para qué. Sí me hace falta la acción. Puede ir en relación a la pregunta del para qué. Cerramos. Estaba interesante. Orar. Bien, gracias. En principio, bueno, alguien, a ver, ¿hay algún micrófono quizás encendido que hace un poco de ruido, puede ser? Ahí va. Bueno, en principio hicimos una especie de agenciamiento entre el dispositivo de la multiplicación dramática, pero recortada con el soliloquio, ¿no? Psicodramáticamente hicimos una especie de soliloquio en simultaneidad, que muchas veces una propuesta de este estilo tiene que ver con ¿qué? El otro día hicimos un taller abierto y nos preguntaban esto, ¿para qué hacer esto? Bueno, por ejemplo, no es el mismo decir que el que acabamos de tener ahora, que es en presencia, en una grupalidad virtual, pero una grupalidad en presencia, que es lo que diríamos solos cuando apaguemos esto y nos sentemos, o alguien nos pregunte, ¿no? Y a la vez, todos a la vez, nos permite salir de un centro atencional, de un foco, donde podemos estar un poquito más habilitados para decir lo que tengamos ganas o podamos decir. Hay muchas preguntas en el chat, que bueno, en principio quedarán para retomarlas. La idea es hacer otros de estos espacios, no tenemos una frecuencia, se podrán ir enterando por las redes y por los distintos espacios. A la vez vamos a estar haciendo un taller, ¿sí?, de psicodrama el 20 de febrero, sábado 20, de 11 a 13 horas de Buenos Aires, abierto y gratuito también, en donde ahí va a ser un encuadre distinto a donde vamos a poner en práctica algo más del dispositivo, vamos a jugar un poco más, va a ser menos teórico, menos verbal, así que todos invitados. Y por otro lado, bueno, en principio agradecerles sus presencias. No va de suyo estar en un espacio virtual en estos tiempos donde podemos estar realmente agotados y agotadas de estas propuestas y donde, bueno, es un espacio que nos acota y a la vez nos habilita y nos permite encontrarnos. Un abrazo para todos y todas. En principio, si nos permiten, les estaremos enviando también las propuestas que estamos realizando desde el Centro Nodos, las más de formación, que tienen otro borde, son propuestas aranceladas, y está la formación y el devenir comunidad, pero esto son estos espacios
y estos, y vamos a apostar mucho este año a espacios abiertos, porque nos parecen lugares de encuentro más que interesantes. Así que, en principio, si quieren, agenden el 20 de febrero, sábado, de 11 a 13 de Buenos Aires. Muchas gracias, Martín, por acompañar en este espacio y desde ese lugar, realmente. No mucho más. Propongo, si tienen ganas y pueden, nos hacemos un pequeño aplauso en relación al volumen que cada uno pueda. Abran micrófonos, así nos escuchamos, y gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. A ustedes, en serio, por sus presencias, y bueno, espero encontrarles en próximas actividades, en serio. Muchas gracias. Hasta el 20. Gracias a ti. Chao. Gracias, Chao. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Ecuador, todos, gracias. Buenas noches. México. Buenas noches, un abrazo. Chao a todos. Chao, Julieta. Chao, Martín. Adiós, buenas noches desde España. Chao, Oscar. Chao. Buenas noches. Sí, buenas noches desde Costa Rica. Hey, Costa Rica, qué lindo, gracias. Buenas noches desde Colombia. Colombia, chao.